Revelado, mi escape inexplicable, tras descubrir el sorprendente plan de mi nuera para mí. Carlos nunca pensó que su vida cambiaría de esta manera. A los 55 años, estaba acostumbrado a enfrentar retos en su trabajo, pero esta vez, la vida lo había llevado a un rincón oscuro. Después de años de dedicación en la oficina, le habían dado la espalda en el ascenso que sentía merecido. Su esposa se había ido hace tiempo, y ahora, el divorcio cargaba sobre él como una losa. Sentía la mirada de la sociedad juzgándolo, como si ser divorciado a su edad fuera un fracaso cósmico. Tenía que salir de ese ciclo, encontrar algo que lo conectara con su hija Valeria y su nuera Ana. La visita al moderno departamento de Valeria fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Querían hablar de su nueva vida, y Carlos estaba ansioso por absorber las sonrisas y alegría que se respiraban en el ambiente. Pero, a medida que transcurría la tarde, algo se filtró en su corazón. Lo que parecían ser simples conversaciones entre Ana y Valeria tenían un trasfondo inquietante. Miradas furtivas, sonrisas que no alcanzaban los ojos, palabras que parecían cargar más significado del que debían. ¿Estaba siendo juzgado de nuevo? Esa noche, al volver a casa, una sensación de inquietud lo invadió. Se sentó en su sofá, su mente encadenada a pensamientos oscuros, y una chispa de sospecha le atravesó el pecho. Al revisar su teléfono, encontró un mensaje que revelaba que Ana había estado discutiendo sobre él con Valeria. «Es un hombre herido», decía el mensaje que lo desgarró. El peso de las críticas y dudas lo abrumó. La imagen de su hija protegiéndose de él, de su fragilidad, lo sacudió. ¿Podía ser que Ana, en su preocupación, lo estuviera alejando de su propia hija? Carlos se debatía internamente entre la rabia y la tristeza. Tenía miedo de confrontar a Ana. ¿Y si la pelea lo distanciaba más de Valeria? Por el contrario, quedarse callado parecía condenarlo a ser un mero espectador de sus propias interacciones familiares. No podía permitírselo. Su vida había sido un sacrificio constante por su familia, y ahora ¿iba a dejar que una nuera interfiriera en eso? Mientras paseaba por su mente, el impulso de hablar con su madre, Sofía, surgió con fuerza. Su voz resonaba en su memoria, recordándole que en tiempos difíciles siempre había un camino, una brújula para el corazón herido. Habría de compartir sus temores, buscar palabras sabias que lo alentaran. Pero la verdad era que cada día sin confrontar la situación se sentía como un ladrón, llevándose su dignidad y el rol que tanto valoraba como padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidido a demostrar su valía, pensó en un regalo para Valeria, algo que sobreelevase su esencia como padre. Pero al entregárselo, la mirada de su hija fue más distante de lo que esperaba. Y Ana, allí, sonriendo con satisfacción, afilaba la herida. Esa presión de enfrentar a Ana se volvió insoportable mientras cada intento de acercarse lo sumía más en un abismo de desesperación. La angustia lo llevaba a un momento crítico. Carlos decidió actuar. Era hora de hablar, llegar al fondo del asunto, enfrentarse. Pero justo al abrir la boca para pronunciar su verdad, el teléfono de Ana vibró. La pantalla mostró una imagen que lo heló. Valeria en un encuentro secreto con alguien más. ¿Se estaba cometiendo un error con la familia y con la verdad? La confusión y el dolor se intensificaron, y el futuro se volvió oscuro y sombrío, dejando su destino familiar en una tensa y peligrosa encrucijada. El silencio en la habitación se convirtió en un eco ensordecedor mientras Carlos contemplaba la imagen en la pantalla.
El rostro de Valeria, iluminado por una suavidad que nunca antes había visto, le hizo cuestionar todo lo que creía saber. Se sintió atrapado entre su papel de padre protector y la necesidad de entender la verdad detrás de esa foto. La angustia lo invadió. El miedo a que su hija estuviera inmersa en algo peligroso lo mantenía despierto por las noches. Decidido a recuperar su cordura y acciones claras, Carlos hizo una lista mental de lo que necesitaba: claridad, confianza y, sobre todo, conexión. Sabía que quedarse atrapado en la duda solo lo sumiría aún más en la inseguridad. La confrontación con Ana se tornaba inevitable, pero antes debía armonizar su propio ser, volver a conectar con quien realmente era. La situación presentaba una oportunidad singular, no solo para defender su papel como padre, sino para redefinirlo. Comenzó por mirar al espejo y hacerse preguntas difíciles. ¿Qué había fallado en su relación con Valeria? La lejanía no era producto del tiempo, sino de su incapacidad para abrirse y mostrar vulnerabilidad. Tenía que demostrar que podía ser un respaldo, no solo alguien a quien proteger. Pensó en las características de liderazgo que había cultivado a lo largo de su carrera, tanto en su trabajo como en su vida familiar. Era el momento de trasladar esas lecciones a su mundo personal. Decidido a dar el primer paso, se inscribió en un taller de comunicación efectiva. La idea de abrirse a formas nuevas de conectarse con otros le daba miedo, pero también lo emocionaba. Cada encuentro lo equipaba con herramientas que le prometían no solo entender a los demás, sino manifestar su propia voz con claridad. Cada dinámica grupal y ejercicio práctico le hicieron darse cuenta de que, a pesar de sus inseguridades, había un líder oculto dentro de él, listo para emerger. Los días pasaron con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Carlos practicaba frente al espejo, ensayando conversaciones potenciales con Valeria y Ana, y también con un extraño que se había convertido en un amigo inesperado durante las sesiones del taller. Este nuevo amigo, con historias de superación similares, le brindó el espacio para reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Cada conversación lo ayudaba a ordenar su mente y a afianzar su nuevo propósito. Una noche decidió que ya era hora de abordar la situación con Valeria. La invitó a cenar en un restaurante al que solían ir juntos antes de los conflictos. Al verlo preparar la mesa con esmero, sintió que aquello era más que una cena. Era un ritual de reconciliación. Quería que Valeria viera a su padre en su mejor versión. Al llegar al restaurante, se sintió un nudo en el estómago. Pero, al verla, un torrente de determinación lo invadió. Durante la cena, cada bocado de comida se convertía en una oportunidad para abrir un espacio de diálogo. No se trataba solo de hablar de los conflictos, sino de compartir sus sueños y la esperanza de restablecer el vínculo que habían tenido. Justo cuando estaba a punto de llevar la conversación hacia la tensión existente con Ana, el teléfono de Valeria vibró nuevamente. La mirada de su hija se oscureció al observar el nombre en la pantalla. En ese instante, Carlos se dio cuenta de que emergían conflictos mayores de los que había imaginado y que su papel no se trataba meramente de ser un padre, sino de convertirse en un aliado. Eso le exigía vulnerabilidad, una palabra que aún lo tenía asustado. Al cerrarse la noche, Carlos entendió que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de bifurcaciones. Cada decisión que tomara podría profundizar su relación o desgastarla por completo. La incertidumbre lo envolvía mientras daba un último vistazo a Valeria, atenta a sus pensamientos. No podía saber si estaba listo para enfrentar a Ana, pero había un impulso cada vez más fuerte en su interior: descubrir la verdad de lo que estaba sucediendo, no solo en su vida, sino en la de su hija. Las luces del restaurante se iban apagando, y mientras se preparaban para irse, Carlos supo que los desafíos que había enfrentado no eran más que una puerta que se abría hacia su redescubrimiento. Lo que aún no sabía era que pronto se vería enfrentado a una elección que pondría a prueba su nuevo rol, desafiando la esencia de su ser y la relación con su familia. Pasar de ser un espectador a un actor en su propia vida estaba por volverse una realidad. La siguiente fase de su viaje, su verdadero desafío, estaba a solo un paso:
La semana siguiente se convirtió en un torbellino de emociones. Carlos se despertaba cada mañana sintiendo el peso de su propia transformación en sus hombros, un recordatorio constante de que debía enfrentarse a lo desconocido. La relación con Valeria había comenzado a cambiar ligeramente tras la cena. Se notaba que había una ligera apertura en su comunicación, aunque la llegada de Ana complicaba aún más las cosas. El día de la confrontación se acercaba. Ambos sabían que no podían posponer la conversación, y la expectativa crecía como una sombra sobre él. Mientras caminaba hacia su oficina, recordó el taller de comunicación. Había hablado sobre la importancia de confrontar las dificultades con honestidad, no solo para desahogar tensiones, sino para fortalecer los vínculos. Comunicarse es un arte, le había dicho su instructor. Es la manera de conectar profundamente con los demás. Carlos decidió aplicar una estrategia. Preparó un guión mental que abordaba sus sentimientos hacia Valeria, la necesidad de entender su nuevo mundo, pero también la inquietante presencia de Ana. Cada paso que daba hacia su oficina le pesaba como si llevara un lastre. Buscaba la fuerza de ese líder interior que había comenzado a descubrir. Sin embargo, al llegar, una imagen encarnaba su temor. Ana, con su actitud desafiante e indescifrable, probablemente esperándolo. La tarde transcurrió lentamente. La ansiedad se manifestaba en su piel, mientras sus compañeros de trabajo planteaban preguntas triviales y él apenas prestaba atención. La mente de Carlos giraba en torno a un solo pensamiento. ¿Cómo lo haría? Anotó en su cuaderno algunos ejemplos de cómo abordar la conversación, como si las palabras pudieran moldear la realidad. Finalmente, llegó el momento y la sirena de su telefonía interrumpió la corriente de pensamientos. Era Valeria. Había decidido hablar con él sobre la incómoda situación con Ana, y su corazón latió desbocado. Carlos respiró hondo antes de contestar, tratando de enfocar sus ideas y mantener la claridad mental que había estado cultivando. La voz de su hija, nerviosa pero decidida, lo llevó a parar y escuchar con atención. «Papá, creo que necesitamos hablar sobre todo esto», comenzó Valeria, y eso encendió la chispa que había estado buscando, la oportunidad de conectar. Se dispusieron a encontrarse en un café cercano, un espacio que solo ellos habían usado para compartir momentos significativos en el pasado. Mientras esperaba, Carlos reflexionaba sobre las decisiones en su vida, la elección de cada palabra, cada gesto. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente seguía cargado de tensión. La mesa entre ellos parecía un abismo, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sintió vulnerable, abierto a descubrir lo que Valeria necesitaba compartir. Durante la charla, Valeria reveló detalles inquietantes sobre su familia. Ciertas cosas que Ana había estado haciendo a sus espaldas, secretos que chanjearon la confianza entre ellos. Carlos escuchaba. Su propia vulnerabilidad le permitía acercarse sin juzgar, y cada confesión de Valeria le llenaba de la determinación que había ido acumulando. Sin embargo, al llegar al punto donde parecía que todo se empezaba a esclarecer, el teléfono de Valeria vibró de nuevo. Su expresión se tornó tensa. El nombre en la pantalla era familiar, muy familiar. En un instante, todo se volvió aún más confuso y desconcertante. Podía sentir que el terreno bajo sus pies se tambaleaba y la sensación de incertidumbre regresó, afianzándose con más fuerza. Carlos comprendió que la verdad no solo podría redefinir su relación con Valeria, sino también con él mismo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que se avecinaba? Mientras su hija miraba el teléfono, él supo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo lo que creía saber. En su mente se agolpaban preguntas que solo conducirían a más interrogantes. Por un instante, un impulso visceral le atravesó el pecho. La revelación estaba al alcance de sus manos, pero ¿qué haría con ella? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y Carlos se preparaba para desentrañar un misterio que no solo podría arruinar su papel de padre, sino también su propia identidad. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, aunque significara descubrir algo que nunca quiso saber?
La mirada de Valeria se había vuelto un espejo de la incertidumbre que Carlos empezaba a sentir en su interior. Ella tardó en contestar el mensaje que iluminaba la pantalla de su teléfono, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Carlos se sintió presa de un torbellino emocional nuevamente, pero esta vez la urgencia de actuar lo invadió. Comprendió que no podía aferrarse al miedo. La forma en que se enfrentara a esta revelación definiría no solo su relación con Valeria, sino su propio camino hacia la autenticidad. La conversación que había comenzado de manera tímida estaba evolucionando hacia algo más profundo, y Carlos se debatía entre la necesidad de ofrecer apoyo a su hija y el deseo de protegerla de un potencial daño emocional. ¿Qué es lo peor que podría suceder?, se preguntó. En su mente intentó trazar un mapa de las opciones, sostener su posición y dejar que la verdad emergiera por sí sola o tomar el control, enfrentando incluso lo desconocido. Se inclinó hacia adelante, rompiendo las barreras invisibles que parecían dividirlos. Valeria, creo que deberíamos enfrentar esto juntos, tú y yo en el mismo lado. Lo que sea que esté pasando, estoy aquí contigo. La respuesta de Valeria resplandeció de forma inesperada. Sus ojos, antes llenos de dudas, mostraron una chispa de aliento. Esa pequeña victoria personal lo impulsó a seguir adelante. Con cada palabra, Carlos era más consciente de su propio crecimiento emocional. La simple posibilidad de ser un padre presente, dispuesto a escuchar y entender, ya era un avance colosal frente a su pasado. La conversación tomó un nuevo giro cuando Valeria compartió la magnitud de sus inseguridades, los sentimientos de desconfianza no solo hacia Ana, sino también hacia sí misma. La revelación de que Ana podría tener motivos ocultos se convirtió en un catalizador para profundizar más en la conversación. Carlos sintió un resquebrajamiento en su interior. Sus intuiciones sobre Ana empezaron a tomar forma. ¿Y si todo lo que él había creído sobre su matrimonio con la madre de Valeria era un engaño? No puedo permitir que esto destruya la relación que tenemos, pensó, abrazando la idea de que una comunicación abierta y honesta podía ser el camino hacia la sanación. Con esa convicción, decidió abordar el tema sin rodeos. Valeria, si sientes que te ha estado ocultando cosas, necesitamos hablarlo. Esto es más grande que nosotros dos. Esto puede afectar la relación que tienes con tu madre e incluso con Ana. Las palabras fluyeron de su boca como si llevaban consigo la carga de años de silencio. En ese instante, el teléfono de Valeria volvió a vibrar, rompiendo la conexión que habían estado construyendo. Su rostro se tornó sombrío y el nombre en la pantalla era demasiado claro: Ana. Carlos sintió un nudo formarse en su estómago. Mientras su hija dudaba en responder, su mente se aceleró. El tiempo se había convertido en un enemigo. Tenía que actuar y no dejar que esta incertidumbre se interpusiera en el camino de su desarrollo como padre. Valeria, ¿confías en mí? ¿En nuestra capacidad de enfrentar lo que sea que esté sucediendo? La pregunta quedó suspendida en el aire, llenando el espacio con una tensión palpable. El silencio fue ensordecedor. En esta encrucijada de sus vidas, Carlos se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando los secretos de Ana, sino que también estaba explorando su vulnerabilidad como padre. La decisión de cómo proceder recaía estrechamente sobre sus hombros, balanceando su papel protector y la oportunidad de permitir que su hija navegara por esta tormenta. Mientras Valeria finalmente contestaba la llamada, Carlos se preparaba para lo inesperado. La revelación de lo que Ana realmente planeaba acechaba como una sombra sobre él, y cada segundo que pasaba lo empujaba más hacia el abismo de la verdad. ¿Era esto una oportunidad o una trampa? La tensión se sostenía en el aire. Cada giro de la conversación prometía una revelación que podía llevar a su mundo a colapsar o a transformarse en algo completamente diferente. ¿Estaba verdaderamente preparado para escuchar lo que Ana tenía que decir? La pregunta reverberaba en su mente, llevándolo hacia un futuro incierto que podría cambiar no solo su relación con Valeria, sino quién era como hombre en su interior. La incertidumbre nunca había estado tan presente, y él sabía que era el momento de prepararse para lo peor.
La voz de Ana a través del teléfono sonó distante, como un eco de un pasado que Carlos apenas comenzaba a cuestionar. Aunque trataba de concentrarse en cada palabra, la tensión y el miedo a lo desconocido le pesaban en el pecho. Valeria mantenía la mirada fija en su padre, buscando respuestas en sus gestos, en su respiración acelerada. «Hola, Valeria, necesitamos hablar sobre nosotros». La manera en que Ana comenzaba puso en alerta los sentidos de Carlos. La familiaridad de la voz, normalmente cálida, ahora parecía rasposa, como si una tormenta estuviera gestándose. Carlos se preguntó cuán sincera era realmente esa apertura. Esa chispa de duda renovada hizo que surgiera el mandamiento internalizado de proteger a su hija, un imperativo que reclamaba su atención. Mientras Valeria contestaba, Carlos revisaba los cambios que había experimentado en él mismo en los últimos días. Se dio cuenta de que el simple acto de estar allí, presente y dispuesto, constituía una pequeña victoria. Antes, habría evitado cualquier confrontación, habría caído en la trampa de la negación. Pero ahora, el crecimiento que sentía en su interior le otorgaba la fuerza necesaria para confrontar lo que estaba oculto. Las palabras de Ana se entrelazaban con el silencio que envolvía el cuarto. Carlos se dedicaba a escanear cada matiz en el rostro de Valeria, tratando de descifrar su reacción. Se dio cuenta de que la conexión emocional que estaban forjando, ese terreno común al que habían llegado, podría ser la clave para afrontar cualquier adversidad futura. La voz de Ana se volvió urgente, llena de un implícito requerimiento de entendimiento. He estado pensando en nuestra familia, en lo que significa para nosotros. Creo que es hora de que expongamos algunos secretos que tenerlos guardados no nos ha hecho más fuertes. Mientras escuchaba, Carlos sintió que las palabras resonaban en su mente con un peso inusitado. ¿A qué secretos se refería Ana? La revelación de las inseguridades de Valeria había empezado a dibujar un mapa en su mente, una red de relaciones enredadas con ligaduras que necesitaban ser desatadas. La revelación de Ana era un camino hacia el descubrimiento personal, tanto para Valeria como para él. Carlos se cuestionó si ese fuera su momento de dar un paso adelante, no solo como un padre, sino como alguien que lados elementos de su vida personal también necesitaban renovarse. Estamos en esta situación juntos, no puedo permitir que Ana hable por Valeria, pensaba mientras aguardaba ansioso el desenlace de la conversación. Las palabras fluyeron hacia él. Ana mencionó situaciones que hicieron vibrar su mundo. Sus dudas eran como una bola de nieve que se había vuelto inmensa, acumulando datos, miedos y experiencias pasadas que no podía ignorar. Carlos comprendió que esta era su oportunidad para establecer límites sobre qué tipo de relación quería tener con Ana, así como el espacio para apoyar a Valeria en su propia lucha. Valeria, interrumpió de repente, sabiendo que cada palabra contaría. Esto nos involucra a los tres. Es importante que tú y yo seamos claros sobre lo que queremos para nosotras y para nuestra relación familiar. Su voz resonaba con una nueva firmeza, un aprecio genuino por el crecimiento que estaba cultivando en sí mismo. Mientras la conversación continuaba, se dio cuenta de que su evolución como padre implicaba asumir responsabilidades que antes le parecían insuperables. Con cada pregunta difícil y cada respuesta sincera, se acercaba un poco más a la persona que aspiraba a ser. Se estaba permitiendo ser vulnerable, dispuesto a enfrentar no solo a Ana, sino también a sus propios miedos. Finalmente, cuando Valeria finalizó la llamada con un gesto de alivio, pero el brillo en sus ojos tradujeron un profundo conflicto interno, Carlos se sintió en la necesidad de canalizar ese momento de tensión hacia un futuro más esperanzador. ¿Te sientes bien? ¿Quieres hablar de lo que pasó? A veces el silencio es lo peor, propuso, entendiendo que lo más importante ahora era abordar las tensiones a la superficie. Lo que no sabía Carlos es que esta conversación sería solo el principio de una red de revelaciones y decisiones que podrían poner a prueba lo que había construido. La búsqueda de la verdad se asemejaba a un laberinto, y él podría estar al punto de tropezar con un camino del que no tenía certeza.
A medida que la incertidumbre se mantenía en el aire, una sensación de inquietud lo invadía. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo? La atmósfera en la habitación era espesa, cargada de un aire que prometía cambios significativos y desafíos inminentes. Carlos se sintió atrapado en un dilema. Debía encontrar la mejor manera de abordar lo que estaba surgiendo entre él, Valeria y Ana. La insistente necesidad de ser el padre que su hija merecía pulsaba en su interior como un tambor. La vulnerabilidad que antes había temido ahora era una herramienta que deseaba dominar. Valeria, al observar la expresión pensativa de su padre, rompió el silencio. «Papá, creo que Ana quiere que comprendamos su perspectiva. Es importante que no la enfrentemos antes de escucharla». Carlos tomó una respiración profunda. Esa filosofía de comunicación abierta era un reflejo del pequeño avance que habían logrado, una lección que empezara a interiorizar. Sin embargo, su mente seguía divagando en la atmósfera de incertidumbre. «No puedo permitir que entre en mi vida de nuevo sin un entendimiento claro», se dijo. La figura de Ana se había convertido en un rompecabezas y Carlos debía encontrar las piezas adecuadas para resolverlo. Pero aún más crítico era que debía empatizar con Valeria, quien había vivido la transición más dura en aquella familia fragmentada. No podía permitirse caer de nuevo en el silencio, en la complicidad con la confusión. Era momento de actuar. Mientras su hija se tambaleaba entre el deseo de comprender y la defensa de sus emociones, Carlos sintió que una determinación renovada brotaba en él. «Valeria, necesito que me ayudes a encontrar el camino en esta situación». «¿Qué piensas que deberíamos hacer?», preguntó con sinceridad, buscando no solo su opinión, sino fortalecer también ese nuevo vínculo que estaban construyendo. Ella se mostró sorprendida por la pregunta, como si la situación la invitara a tomar un rol activo en su propia historia. «Tal vez deberíamos abrir el diálogo con ella, preguntarle qué significa realmente todo esto. Si lo que ha dicho es tan importante, entonces tenemos que escucharla, ¿no?». Carlos asintió. Valeria estaba creciendo en fortaleza, un claro reflejo del esfuerzo que ambos estaban realizando por crear un entorno emocional seguro. Con cada palabra, veía que no solo era una interconexión familiar, sino una oportunidad para su propio crecimiento. En ese mismo instante, Carlos entendió que el cambio no solo dependía de confrontar a Ana, sino también de abrirse a la posibilidad de nuevos comienzos, incluso con todo lo que representaba su pasado. Decidido a enfrentar la situación, tomó su teléfono. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Al comunicarse con Ana, estaría abriendo una puerta no solo a un diálogo familiar, sino también a una confrontación personal crucial. «Necesito hacerlo por Valeria. Necesito ser el padre que no solo escucha, sino que también actúa», pensó. Cuando finalmente envió un mensaje a Ana, sintió que dejaba caer un peso del que había estado cargando desde hacía mucho. Cada palabra en su mente repicaba como una sentencia, un llamado a la acción. Sabía que esto marcaría el inicio de un proceso de descubrimiento para todos, pero también era consciente de que estaba abriendo la puerta a realidades que podían ser incómodas y dolorosas. Mientras escribía, una inquietante pregunta germinó en su mente. ¿Y si Ana tenía un plan que podría poner en peligro no solo su relación familiar, sino también lo que había comenzado a construir con Valeria? La idea lo aterrorizaba, pero también lo impulsaba. Era un momento de revelación, de pasar de ser un observador pasivo a un protagonista activo en su propia narrativa. Al enviar el mensaje, la tensión se volvió palpable. Carlos no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría Ana, y si se abriría el camino hacia un entendimiento real o si, por el contrario, se adentrarían en un territorio tumultuoso. La incertidumbre, lejos de estancarlo, alimentaba su determinación de seguir adelante. Unos minutos más tarde, una respuesta de Ana iluminó la pantalla de su teléfono, y con ella llegó una sensación de anticipación que lo llevó al borde de su asiento. «Podemos hablar esta noche. Tengo mucho que decir». En ese momento, se dio cuenta de que cada paso adelante había presagiado una nueva etapa en su vida. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría,
la respuesta sería fundada en los desafíos y decisiones que estaban por delante. Carlos pasó la tarde en un vaivén de emociones. La proximidad del encuentro con Ana lo mantenía en un estado de alerta continua, donde la curiosidad competía con el miedo. A cada instante, su mente giraba en torno a las posibles revelaciones que Ana podría arrojar sobre la mesa, y la incertidumbre se transformaba en un eco que retumbaba en sus pensamientos. Se levantó varias veces, distrayéndose en tareas triviales, pero sabía que nada podría desviar su atención del inminente encuentro. Mientras se preparaba, revisó una y otra vez los temas que quería abordar. Pensamiento crítico, escucha activa, empatía. No quería que la conversación se convirtiera en una pelea aburrida por el pasado. Necesitaba ser claro sobre sus límites, sus expectativas y sobre todo lo que sentía como padre que había fallado en su tiempo. Anotó en una pequeña libreta frases clave que le ayudarían a retener el foco. Este esfuerzo por estructurar sus pensamientos era un reflejo de su crecimiento, un intento de acercarse a la persona que siempre había aspirado a ser. Sin embargo, algo dentro de él retumbaba. Una parte de su ser aún no podía evitar cuestionar si las intenciones de Ana eran puras. ¿Realmente quería abrir un camino hacia la reconciliación? ¿O había un objetivo oculto detrás de su propuesta de charla? Esa idea lo mantenía en un estado de rebeldía interna. Cada vez que su mente hacía el salto hacia esa desconfianza, cerraba los ojos y se decía a sí mismo: «Debes ser valiente, Carlos. Por Valeria, por ti». El ritmo de la noche aumentó a medida que se acercaba la hora. La casa respiraba un aire diferente, un silencio tenso que parecía gritar la falta de respuestas. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, su determinación se afianzaba. No podía dejar que viejas heridas dictaran el presente. Podía escuchar el susurro de su propia inseguridad, pero también la voz serena de su hija. Esta conversación, pensó, podría marcar un nuevo comienzo para todos. Finalmente, la hora llegó. Carlos tomó una profunda respiración y se dirigió hacia el lugar de encuentro, el pequeño café donde se habían reunido tantas veces. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones ajenas apenas le prestaban atención. Al llegar, vio a Ana sentada en una mesa en la esquina. Su mirada se cruzó con la de él, y en ese instante, todas las precauciones que había tomado parecieron balancearse en la cuerda floja del destino. Se sentó frente a ella, midiendo su respiración. Ana, con una expresión seria, comenzó a hablar. Su tono era enigmático y desafiante. «Carlos, he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado. No es fácil para mí estar aquí, pero necesito que entiendas por qué regresé», dijo, mientras su mirada se mantenía fija en él, intensificando la atmósfera. Cada palabra de Ana se sentía como un paso hacia el abismo. Carlos sintió cómo su corazón se aceleraba. La incertidumbre de lo que vendría a continuación pulsaba a través de sus venas. Ana habló de su vida, sus errores y de las decisiones que había tomado, pero también de un plan. Esa palabra resonó en su mente como una campana, marcando el fin de un tiempo y el inicio de otro. El rostro de Ana se iluminó mientras explicaba por qué había vuelto y cuánto necesitaba su ayuda. Carlos sintió un torbellino interno. La idea de un plan que podía atar sus destinos hacía más palpable su vulnerabilidad. ¿Cómo debía reaccionar ante esa revelación? El impulso por querer proteger a Valeria chocaba con la curiosidad de entender el motivo detrás de la súbita necesidad de Ana por conectarse de nuevo. A medida que Ana se adentraba más en su relato, Carlos comenzó a vislumbrar el impacto de su regreso no solo en su vida, sino también en la de Valeria. Su mente le decía que la situación podría suponer una encrucijada decisiva. «Carlos», dijo Ana, cortando sus pensamientos, «lo que estoy a punto de compartir podría cambiar todo, pero necesito que estés preparado para lo que escuches». En ese momento, Carlos supo que estaba en un acero, encrucijada entre el pasado y el futuro. Estaba listo para enfrentar la verdad que Ana traía consigo, aunque significara desmantelar las bases de su reciente reconstrucción familiar.
Las palabras de Ana estaban abriendo un laberinto de posibilidades, y el final de este capítulo estaba lejos de ser claro. La mirada de Carlos se intensificó mientras Ana comenzaba a desmantelar los velos de su relato, cada palabra arrastrándole hacia un abismo del que no estaba seguro de querer escapar. La tensión era palpable, pero no solo por el contenido que Ana revelaba, sino por lo que esto representaba para él. Cada frase cargada de significado lo empujaba hacia una introspección que él había evitado, una oportunidad para enfrentar no solo su relación con Ana, sino también sus propios miedos y errores. «Hay cosas que no sabía, cosas que no entendía cuando te dejé», continuaba Ana. «He estado lidiando con las consecuencias de mis decisiones, y ahora sé que tengo una nueva oportunidad para arreglar lo que se rompió. Pero necesito tu apoyo». En su mente, Carlos se debatía. Por un lado, el deseo de ayudar, de ser parte de una resolución, de demostrar que podía ser un buen padre. Por otro, el miedo de que apoyar a Ana significara volver a abrir heridas que creía haber cicatrizado. «¿A qué te refieres con un plan?», preguntó, su voz firme pero temblorosa, como un sutil reflejo de su vulnerabilidad. Ana suspiró, sus ojos buscando los suyos, y entonces, como si la conversación estuviera marcando un punto de no retorno, explicó que deseaba implicar a Carlos en una nueva vida para Valeria. Un nuevo hogar alternativo, donde su hija podría ser parte de una familia más extensa, con ella y el nuevo compañero que había encontrado. «Carlos, no espero que me perdones de inmediato, pero Valeria necesita entender que puede haber más oportunidades, no solo con nosotros, sino con todas las personas que se preocupan por ella», dijo Ana. Cada palabra de su justificación resonaba en Carlos como un eco doloroso. La idea de Valeria lejos de él, aprendiendo a formar nuevos lazos con alguien de su pasado, lo asustaba profundamente. Aún más, la propia declaración de Ana obligó a Carlos a mirarse en un espejo distorsionado. Aceptar su plan significaba también reconocer que su papel como padre había sido limitado, y valerse de ese conocimiento para ceder en algo que parecía ser por el bien de Valeria. En su interior, Carlos sabía que miedos de esta magnitud solo podrían ser confrontados a través de una madurez emocional que había estado cultivando, y en ese mismo instante, la semilla de escepticismo brotó en su mente. ¿Cuánto de verdad había en su deseo de mejorar las cosas? Mientras la conversación se iba adentrando en temas más espinosos, Carlos recordó el trabajo que había hecho en torno a la resiliencia. Había invertido horas aprendiendo sobre cómo superar las adversidades, cómo construir y reconstruir relaciones, y ahora se daba cuenta de que era tiempo de poner en práctica lo aprendido. Era fundamental para su crecimiento personal no solo responder desde la desconfianza, sino también abrirse a la posibilidad de la transformación. «Sigamos hablando de esto», propuso Carlos en un tono más decidido. Ana asintió, y él entendió que este era un paso hacia el que había aspirado. Tomar el control de su narrativa, no ser un mero espectador en su propia vida. Aunque la incertidumbre aún lo rodeaba, sentir un ápice de poder sobre sus decisiones era revitalizador. Aquella charla podría ser el inicio de una nueva dinámica, una oportunidad para reconstruir no solo la confianza con Ana, sino también su propio sentido de valía como padre. Pero, mientras Ana comenzaba a delinear los detalles del plan, un pensamiento oscureció la atmósfera. ¿Qué implicaciones tendría esto para su relación con Valeria? La pregunta suspendió el aire entre ellos, y Carlos se sintió estirado entre dos realidades, el deseo de ayudar y el miedo de perder a su hija. La incertidumbre invadió el espacio cada vez más, como un fondo de notas tensas que prometían una revelación mayor. Carlos se preparó, no solo para escuchar, sino también para enfrentarse a la verdad que podría reconfigurar toda su existencia. ¿Y si hay algo más que aún no me estás contando?, se atrevió a preguntar, abriendo la puerta a un laberinto inexplorado de posibilidades. Ana lo miró detenidamente, y el silencio cargado de expectativas se asentó entre ellos. Era un silencio vibrante, lleno de promesas y peligros,
y Carlos se dio cuenta de que había llegado al momento donde la revelación sería inevitable. ¿Sería capaz de soportar lo que estaba por venir, o su reconstrucción se desmoronaría nuevamente? Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la mirada fija de Ana se hacía más intensa. En el silencio que siguió, su mente comenzaba a divagar hacia un abismo que había temido explorar. Cada segundo se encontraba resistiendo la tentación de evadir la conversación, de recuperar el control sobre el caos que parecía invadir su vida. Pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. Lo que necesitaba era claridad para enfrentar esta nueva realidad. No puedo seguir negando lo que siento, reconoció para sí mismo. Era hora de abrirse, no solo a Ana, sino también a sus propios sentimientos. ¿Era capaz de mirar más allá de su dolor y considerar la perspectiva de su hija? Quizás había una oportunidad de reconciliarse con su pasado y enfrentar sus resentimientos. Ana tomó aire, como si se preparara para un salto. Carlos, he estado considerando que debemos crear un espacio donde Valeria pueda encontrar su voz, su lugar. No estoy pidiendo que renuncies a ser su padre, sino que reconfigures ese papel dentro de un nuevo contexto. Cada palabra resonaba en sus oídos, golpeando su frágil determinación. ¿Y qué pasa con tus decisiones? ¿Cómo sé que no se convertirán en más errores? La batalla interna entre su deseo de proteger a Valeria y su instinto de desconfiar de Ana lo alteraba. Reconocer el riesgo era parte de su crecimiento, pero darle una oportunidad a esa vulnerabilidad era un acto de fe casi aterrador. Ana tomó paso hacia él, su tono más suave. Quiero construir algo que Valeria pueda ver como un lugar seguro. Un hogar donde ella se sienta amada, no solo por mí, sino también por ti. Quiero que reconozca que puede ser feliz en diferentes versiones de familia. Las palabras de Ana eran un reto hacia su concepción del amor. Carlos recordó con amargura los días previos a la separación, llenos de discusiones, rencores y desconfianza. Sin embargo, había un hilo de esperanza en la visión de Ana. No podía negarlo. ¿Podría aprender a confiar en ella nuevamente? ¿O se condenaría a sí mismo a una perpetua desconfianza? Estoy dispuesto a escuchar más sobre tu plan, decidió, sintiendo que una decisión estaba surgiendo dentro de él. Pero necesito un compromiso claro. Esto no puede ser solo un sueño. Necesitamos acciones tangibles. Mientras el miedo crecía dentro de él, también lo hacía un sentido renovado de propósito. El cambio que buscaba, tanto para beber de sus lecciones de resiliencia como para crear un nuevo espacio para Valeria, empezaba a tomar forma. Era el momento de utilizar las herramientas de autoconocimiento que había adquirido, no como un escudo contra el dolor, sino como un medio para construir conexiones genuinas. Ana asintió. Una luz de reconocimiento cruzó su rostro. Esto es valiente, Carlos. Juntos podemos lograr que Valeria piense en el amor como algo expansivo y no limitado. Pero el pensamiento intranquilo volvió a invadir su mente. ¿Podría realmente ser parte de un cambio positivo en la vida de su hija? La conversación se tornó profunda, surgiendo planes, ideales y preguntas. Carlos sintió que, por primera vez en mucho tiempo, se abría un camino hacia adelante. Había un compromiso implícito de trabajar juntos, de erradicar las viejas heridas. Pero lo que verdaderamente lo asustaba era el eco de la pregunta que permanecía en su mente. ¿Acaso este plan de Ana podría desestabilizar su rol irreemplazable en la vida de Valeria? ¿Era un camino hacia la redención o uno que lo llevaría a una nueva pérdida? Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentar el futuro significaba abrazar lo desconocido, pero por primera vez sentía que quizás había un propósito más grande en juego. Esto apenas empieza, murmuró, con la certeza de que cada decisión lo llevaría a renegociar su papel como padre. Sin embargo, un sentimiento inquietante persistía. Había algo más profundo y oscuro detrás del plan de Ana que aún no le había sido revelado. Esa inquietud lo llevó a cuestionar no solo la relación entre ellos,
sino también su propia capacidad para enfrentarse a verdades que podrían reconfigurar su vida para siempre. Carlos se sentó en su oficina, meditando sobre la conversación con Ana. La claridad que había alcanzado era un esbozo de lo que podría ser su futuro. Había comenzado a asumir su papel de padre con una nueva visión, pero también llegaba con una pesada carga de incertidumbre. Cada palabra intercambiada con Ana seguía resonando en su mente. Había tomado la decisión de abrir ese espacio de diálogo, de construir puentes en vez de muros, y eso lo estaba haciendo crecer. A medida que pasaban los días, su vínculo con Valeria se fortalecía. Ella respondía a sus avances con receptividad, empezando a mostrar destellos de la confianza que habían perdido. Había sido difícil, pero Carlos estaba decidido a ser un padre presente. Uno que no solo estaba allí en momentos difíciles, sino que también celebraba los pequeños triunfos diarios de su hija. Aprendió a escuchar, a validar sus sentimientos sin importar cuán complicados fueran. Cada conversación, cada gesto de amor, ayudaba a cimentar una nueva dinámica familiar. Una tarde, mientras se encontraban juntos en la cocina, Valeria le preguntó sobre su relación con Ana. Carlos sintió cómo el peso de la pregunta se deshacía en su corazón al darse cuenta de que ya no tenía miedo de compartir su verdad. Valeria, estoy intentando reconstruir mi vínculo con ella porque creo que es importante para nosotros, para ti. A veces, las decisiones que tomamos en el pasado pueden volver a traernos, no para dañarnos, sino para darnos otra oportunidad. Ella lo escuchó atentamente, y en ese momento, Carlos sintió una conexión genuina. Era como si las palabras que había estado practicando finalmente encontraran su lugar. Supo, en ese instante, que su crecimiento personal había creado un espacio para que Valeria también se sintiera segura de abrirse. No obstante, la pregunta que lo acechaba seguía presente. ¿Podía realmente confiar en Ana nuevamente? La revelación que había hecho sobre el plan lo tenía en vilo. Entre la esperanza de un futuro más fructífero y el miedo a lo desconocido. Sin embargo, en cada pequeño paso que daba, se sentía más en control, más seguro de que estaba construyendo algo valioso no solo para Valeria, sino también para sí mismo. La verdadera prueba llegó cuando Ana lo invitó a su nuevo hogar. Carlos sintió una mezcla de anticipación y temor. Era una oportunidad para ver de cerca cómo Valeria se adaptaría a esta nueva realidad, cómo integraría su vida con la de Ana. Decidió que la mejor manera de afrontar sus dudas era estar presente, observar y conocer ese lugar donde su hija podría, potencialmente, encontrar felicidad. El día de la visita fue transformador. Al entrar en el departamento de Ana, Carlos sintió que sus temores eran desafiados por lo que observaba. Era un espacio cálido, lleno de luz, decorado con detalles que reflejaban la personalidad de Valeria. La risa de su hija resonaba a través de las paredes, creando un eco de la posibilidad que tanto había anhelado. Ana lo recibió con un gesto amable, pero Carlos notó en su mirada una determinación aún más fuerte que antes. Estaban a punto de empezar una nueva etapa. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Ana compartió su visión sobre cómo quería construir una familia plural, con espacio para quienes los rodean. Carlos encontró que su escepticismo empezaba a disolverse, incluso mientras se planteaba una pregunta fundamental. ¿Podrían realmente funcionar? La dinámica que se estaba construyendo entre ellos era una oportunidad para sanar heridas pasadas. Mientras Valeria contaba historias sobre su vida en la universidad y sus nuevos amigos, Carlos se sintió cada vez más conectado. Era un recordatorio de que la vida seguía avanzando y que su papel como padre podía adaptarse y evolucionar. La noche terminó con una conversación sincera entre él y Ana. Si vamos a hacer esto, debemos ser transparentes, destacó Carlos, quien se dio cuenta de que estaba defendiendo la claridad y la honestidad que tanto había deseado. Ana asintió, comprendiendo la importancia de una nueva comunicación. Quiero que sepas que estoy comprometida a trabajar en esto, dijo firme. Carlos la miró a los ojos y vio en ella un deseo genuino,
la intención de hacer que las cosas funcionaran, no solo para ella, sino también para Valeria. De repente, ese peso de años de desconfianza comenzó a sentirse un poco más ligero. Fue un paso hacia adelante, un signo de que todo ese proceso de autodescubrimiento estaba comenzando a dar frutos. Mientras salían del departamento, Carlos se dio cuenta de que había viajado desde un lugar de inseguridad hacia uno donde podía ver el valor de la reconstrucción. Había empezado a reconocer a Ana no solo como su exesposa, sino como una madre que también podía contribuir a la felicidad de su hija. La noche terminó con una promesa tácita, que seguirían trabajando juntos por Valeria, que se tomarían el tiempo para permitir que pasara lo que tenía que pasar. Carlos, al día siguiente, se miró en el espejo y vio la imagen de un hombre renovado. Se sentía orgulloso de haber enfrentado sus temores, de abrir su corazón y de asumir el compromiso que ahora llevaba consigo. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no era solo personal, sino también en la reconexión con su hija. Había comenzado a reconquistar su lugar en el corazón de Valeria, lo más preciado que tenía. A medida que los días se convertían en semanas y semanas en meses, Carlos comenzó a ver la luz al final del túnel. Habían tomado esos pasos táctiles hacia la creación de un hogar donde podía florecer no solo Valeria, sino también él mismo. Comprendió que la sanación era un proceso continuo, y esa era la verdadera esencia de su transformación. Reconoció que el camino ante ellos aún estaba lleno de desafíos, pero había un objetivo renovado en su corazón: ser parte de un hogar donde todos se sintieran amados y valorados. Carlos sabía que la fragilidad de su felicidad era real, pero se había armado de resiliencia y las herramientas necesarias para navegar incluso los momentos más oscuros. La historia que había escrito en su vida estaba relacionada no solo con sus propias decisiones, sino también con las conexiones fortalecidas que había construido con los que amaba. Así, en su viaje de encuentro y aceptación, Carlos no solo había encontrado redención personal, había aprendido a ser el padre y el hombre que siempre había querido ser. Con cada paso adelante, reafirmó su compromiso de estar presente y, sobre todo, de vivir su vida con propósito y amor. Ahora, querido oyente, este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les tocarán el corazón. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar este algoritmo increíblemente poderoso que necesita su apoyo, porque ustedes son la razón de que continuemos compartiendo estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que podría ser una inspiración para muchos. Y por favor, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Su apoyo es fundamental.